Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy seguimos siempre con el equipamiento doctrinal. Estuvimos hablando la semana pasada de Jesús el evangelista, ¿verdad? Nuestro versículo base es Efesios 4:11 y dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que habla aquí? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que dio estas funciones, si lo pudiéramos llamar de esta manera. La semana pasada nos quedamos con el título de el cumplimiento del prototipo de evangelista anunciado. ¿Por qué prototipo? Porque este no era el perfecto que tendría que haber venido, es decir, el Señor Jesucristo. Hubo alguien antes del Señor Jesús. Y dice la palabra en Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua. Entonces, primero nos damos cuenta que el mismo Juan dice: este es aquel de quien yo dije. Es decir, viene uno después de mí, que era primero que yo, dice él, ¿verdad? Porque Jesucristo tiene la primacía en todo. Entonces, sigue diciendo en el verso 32, Juan dio también testimonio. Parte del evangelismo que hablamos la semana pasada es que el evangelista está llamado a dar testimonio. ¿De qué? De Cristo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. En este caso, Juan tenía un llamado a ser testigo, pero distinto, porque Jesucristo no había muerto todavía. Pero él anunciaba a quien vendría a dar su vida por todos, a quien sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Él mismo lo está diciendo. Y dice: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otro de sus funciones era decir: Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero, Él es el quien quita los pecados. ¿Se dan cuenta? Esto fue el prototipo, decir, el evangelista que venía anunciando al Cristo. Ahora vamos a seguir adelante y sigue diciendo. Mateo 3:1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello. Bueno, un poquito antes de comenzar con esto, vamos a regresar aquí. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba de Jesús. Entonces Jesús se convierte en ese reino que se ha acercado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, Juan tenía este llamado que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Ese era uno de los trabajos de aquel prototipo de evangelista: preparar el camino para el Señor, ¿verdad? Entonces, dice: haced derechas sus sendas. El trabajo que había tenido Juan era enderezarle la plana pues a todos los que habían estado antes que él. ¿Por qué? Porque se habían torcido, habían doctrinas que no eran las correctas. Y precisamente porque estaban esas doctrinas cuando el Señor Jesús, por eso dice la Biblia, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la doctrina estaba tergiversada,
la doctrina no permitió que cuando Cristo se pusiera delante de ellos, pudieran entender y saber reconocer, o que se les revelara, si usted quiere, quién era el Cristo. Amén. Entonces, ahora dice aquí, sigue diciendo, verso Mateo 3:4 dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces aquí vemos otras funciones y podríamos decir cualidades que debe de tener un evangelista. Por ejemplo, ustedes tienen aquí resaltado en amarillo, tenía un vestido. ¿De qué nos habla la vestimenta? De cobertura, muy bien. Eso nos dice a nosotros que el evangelista entonces debe de ser alguien bajo cobertura, que se reviste de una cobertura para poder fungir o hacer su trabajo. De pelo de camello. Entonces aquí hay otra situación, porque el camello es el guimel, figura del siervo de Dios. Amén. Entonces, el evangelista tiene una vestimenta también, pero también tiene una cobertura de ser siervo, de servir. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no nos servimos a nosotros mismos, sino que vamos a servir al pueblo de Dios, primeramente. Servimos a Cristo, servimos también para reconciliar a los hombres con Dios. Pero hay en el mundo, no estoy diciendo que aquí, pero en todo el mundo, en las iglesias de Cristo, hay muchos que se quieren servir a sí mismos. Van a evangelizar, entre comillas, pero buscando una remuneración. Entonces ya cambia la cosa, ¿verdad? Dice aquí, y un cinto de cuero a la cintura. Una de la parte de la armadura espiritual que dice el libro de los Efesios es el cinto de la verdad. ¿O no lo sabía usted? Si no, leámoslo. Busquémonos Efesios 10, por favor, Efesios 6, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Trajo su Biblia, hermano? ¿O viene desarmado? Y entonces. 6:10. Ahorita te van a... Del 6:10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Amén. vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí quedémonos. Ahí está. Ahí está el cinto de la verdad. ¿Sí o no? Va. Entonces dice aquí, un cinto de cuero a la cintura. Y fíjense qué tremendo, porque el cinto de cuero quiere decir que es hecho de la piel de un animalito, ¿verdad? Entonces eso nos da a entender que es figura de Cristo alrededor de nosotros para fortalecernos, para poder hacer las cosas como Dios nos las pide. Y dice ahí que es el cinto de la verdad. Entonces, ¿de quién hablamos nosotros cuando damos testimonio? De Cristo. Y Jesucristo es la verdad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí, y su comida era de langostas. Las langostas son figura de las pestes, ¿verdad? Que se dieron en Egipto. Entonces, el evangelista tiene que tener el discernimiento. Y aquí entramos ya a ver cómo es que se mueven los dones proféticos o el movimiento profético en el evangelismo. Juan iba y predicaba y su alimento eran las langostas, figura, como les digo, de las pestes. Nosotros tenemos que saber discernir a quién evangelizamos y contra quién nos estamos enfrentando. Por eso leímos lo que decía el libro de los Efesios.
Juan dice que, miren, venían de Jerusalén, venían de Judea y del Jordán. Son 3 regiones distintas. Entonces Juan tenía que discernir entre todos los que estaban llegando ahí. ¿No se acuerdan ustedes del bendito versículo que a todo mundo le gusta? Que dice, camada de víboras. Él había discernido qué era lo que había dentro de ellos. Se movía la serpiente en su corazón, ¿o no? Entonces él discierne, ¿verdad? Entonces dice, y miel silvestre. La miel silvestre es figura de la revelación, de la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver en un momentito. Y confesando sus pecados, porque dice que venían y confesaban. Entonces, otra parte del trabajo del evangelista que podemos ver aquí, muchas gracias, es la administración. Muchos dicen que el trabajo de administración no le corresponde al ¿cómo se llama este? Al evangelista, pero aquí lo estamos viendo, porque dice, y acudían a él, ¿verdad? Después dice, y confesando sus pecados. La Biblia dice que nosotros creemos con el corazón para justicia, muy bien, y confesamos con la boca para salvación, muy bien. Entonces la gente confesaba sus pecados para poder salvarse. Amén. Entonces eso nos habla de una administración. Eran bautizados. Entonces el evangelista también bautiza. En pocas palabras, el trabajo de un evangelista es como el de un pastor. Solo que él va visitando ciudades, como ya vamos a ver. Entonces sigue diciendo la palabra, esto lo vamos a ver en Ezequiel, con referencia a lo que acabamos de leer, sobre que eran langostas y miel silvestre lo que comía el profeta. Amén. Entonces dice, para mientras adelántense ustedes ahí, me buscan Apocalipsis 10, 9 en adelante. Mientras tanto yo le voy a leer Ezequiel 3:3. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y comí y fue en mi boca dulce como la miel, dice aquí. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Entonces, si nosotros regresamos a lo que era el alimento del profeta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que parte era la miel silvestre. Y esa miel era la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Alguien que lo tenga por ahí? El hermano Moisés. 10:9, ¿verdad? 9 en adelante, hasta el 11. Y fui al ángel diciéndole que diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando le hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria a Dios, muchas gracias. ¿Se dieron cuenta entonces que la Biblia habla de esto? De que la palabra es dulce al paladar, pero amarga para el vientre. Cuando nosotros tomamos cosas amargas, nos sirven como purgante. Y eso es figura de que cuando nosotros traemos la palabra de Dios a los seres humanos, cualquiera que sean, ellos van a recibir la palabra y van a ser purgados de toda su maldad, van a ser purgados de sus pecados, van a ser limpios, pues es su digestión. Precisamente el problema que había en los fariseos es que ellos habían comido mucho, pero estaban indigestos, por decirlo de alguna manera. Ellos no podían tener la revelación. Y entonces como estaban, como quien dice, empachados, que es la palabra que nosotros usamos, ¿verdad? Aunque comieran más, no les hacía bien, espiritualmente hablando, pues, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús trae la palabra, para ellos es un purgante. Se encuentran con algo muy fuerte que no comprendían. Con Juan pasa lo mismo. Porque con Juan llegan a preguntarle, y ya lo vamos a ver, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti? Le preguntan a él. Entonces, vamos a seguir con Mateo 3:13 y dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán.
Aquí hay algo importante y es que Jesús llegó al Jordán. El Jordán es el que se humilla o el que desciende. Amén. Entonces, Jesús tiene una actitud, digamos de esta manera, de ser humilde. Miradme a mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el Señor llegó al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Imagínense ustedes que el Señor Jesús es, ya vamos a ver eso, Él es el evangelista perfecto, ¿sí? Estábamos hablando ahorita del prototipo de evangelista, pero el prototipo perfecto es aquel, el Señor Jesucristo, que sabe reconocer coberturas. Mira qué tremendo, porque Él, siendo el Rey de Reyes, entendiendo que Dios había mandado a Juan para una obra a hacer, Él se somete bajo Juan. Entonces eso nos da a entender a nosotros aquí que si Jesús se sometió bajo una cobertura, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? ¿Verdad? Juan trató de impedírselo. Juan sabía que Jesús era mayor que él. Y dice: ¿y tú vienes a mí? Yo debería de ser bautizado por ti, dice otra parte de la Biblia. Pero entonces dice: y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Juan también entendió: el Señor tiene que cumplir con toda justicia. El Señor Jesús dice: yo no vine para abrogar o votar o derrocar la ley, sino para cumplirla. Entonces, como evangelista, el Señor Jesús cumple con toda justicia. Amén. Y si Él nos da el ejemplo, nosotros también debemos de buscar ser iguales a Él. Sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mire qué bonito. Qué bonito es que uno como padre pueda decirle a un hijo: mira, mi hijito, yo te amo, me complazco en vos, me siento orgulloso de vos. Pero qué terrible es cuando el muchachito es tremendo y lo tengamos que estar regañando a cada rato y no le podamos decir esas palabras. Mientras que el Señor dice: este es mi Hijo amado. Y yo le puse aquí: este es mi Hijo, porque hablando del evangelista, el evangelista debe aprender a ser hijo también. Hijo de una casa, hijo de Dios, de convertirse en un hijo de Dios para que los que Él vaya a traer se conviertan también en hijos de Dios. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo no soy hijo y soy un hijo rebelde o no tengo identidad, eso estoy sembrando yo en las personas a las que yo les voy a predicar la palabra. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces la semilla va contaminada, ya va con mis pensamientos y no con los pensamientos de Dios. Por eso Pablo dice que él habla con pensamientos y con palabras espirituales, no con palabras de hombres. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si me va entendiendo, yo lo miro algo serio, como que ya se asustó, pero démosle. Juan 5:19 dice, hablando de ser hijo, vamos a ver ahora a Jesucristo, dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Entonces, por eso es que necesitamos una cobertura. Porque a través de la cobertura el Señor nos va a poder cubrir primeramente, segundo nos va a enviar a hacer la tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces miren pues,
Dice la Biblia en el libro de los Proverbios: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Ahora bien, ese versículo no aplica solamente para los niños de nuestra casa, sino que dentro de la casa del Señor hay niños espiritualmente hablando. Entonces esos niños necesitan ser instruidos. Amén. Entonces nosotros vemos al Señor Jesucristo que Él va, y ya lo vamos a ver ahí cómo es que se encuentra con sus discípulos, ¿verdad? Pero Él pasó 3 años y medio aproximadamente con ellos, instruyéndolos, enseñándoles, dándoles directrices, enseñándoles misterios, orando por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Comía, dormía, bebía, todo con ellos. Amén. Ellos eran sus pequeñitos. Por eso el Señor dice, aquel versículo que como me gusta, que Él como gallina cubre a sus polluelos, ¿verdad? La gallinita cuando tiene sus huevitos, ¿verdad? Ahí está cubriéndolos con sus alas. No han salido los pollitos, pero hay de aquel que se acerque al nido, porque la gallina es brava y empieza a querer picotear a cualquiera que se quiera acercar. Cuando eclosionan los huevos, no digamos, porque entonces está contenta porque ya tiene a sus pollitos. Y ella anda de arriba para abajo con sus pollitos, ¿verdad? Y ahí anda picoteando por todos lados. Y entonces los pollitos miran lo que su mamá hace, ¿verdad? Y comienzan a picar la tierra. Comienza la gallina a sacar gusanos y a dárselos a ellos para que ellos comiencen a comer, para que aprendan qué es lo que deben de comer. Y cuando ya son grandecitos, entonces ella se sale de ellos y vuelve a tomar otra camada. Entonces, ese mismo ejemplo es el ejemplo de la iglesia. La iglesia tiene huevos aquí que tienen que eclosionar. La diferencia es que nosotros estamos llamados como águilas, ¿verdad? Para poder volar a las naciones, para poder… hay muchas cosas, pero no es el punto, ¿verdad? El punto es que hay niños espirituales que deben aprender del Padre lo que se debe de hacer. ¿Y cómo pueden aprender si no hay nadie que les enseñe? Entonces, hay evangelistas fuera de la cobertura de Dios. Y, bueno, tal vez ni siquiera es esto, sino que dicen ellos, yo creo en Dios. Y oyeron tal vez a alguien que les predicó y tomaron la Biblia y ellos con todo gusto están saliendo, pero no los han instruido. Y entonces, como no los han instruido, cometen muchos errores. Por ejemplo, fuimos nosotros allá a la Costa Sur a orar por un endemoniado. ¿Y qué pasó con esa persona? Antes de que nosotros llegáramos, había llegado a orar un sinfín de gente. Pero dentro de la gente que llegó a orar por esa persona, hubieron personas que le metieron a beber sal. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque supuestamente el Espíritu les había dicho, ¿verdad? ¿Son enviados? ¿Quién sabe? Algunos sí, algunos no. Ese es el punto. Que no todos quieren tener una cobertura porque no todos les gusta rendir cuentas. Pero nosotros vemos al Señor Jesucristo todo el tiempo subiendo a orar, orándole al Padre, rindiéndole cuentas, pues. Y eso es importante, que nosotros como hijos de casa aprendamos a entregarle y a rendirle cuentas a nuestros padres, hablando de nuestros padres naturales y nuestros padres espirituales también. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el comienzo del ministerio de Cristo como evangelista. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto fue después de ser bautizado. Imagínense ustedes. Y dice aquí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Voy a parar aquí un poquito porque quiero que veamos esto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Para qué ayunamos? Buena pregunta, ¿verdad? Algunos para bajar de peso. Aunque usted no lo crea. Otros porque están pidiendo algo. Pero nosotros debemos ayunar para menguar nuestra
carne, para crecer en la fe, para menguar en la incredulidad. Para eso es el ayuno. Amén. Entonces, fíjense ustedes, qué tremendo, porque entonces si aquí nos dice que el Señor Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, eso nos habla de un periodo de tiempo en el que el hombre se tiene que apartar de los pensamientos de su carne para poder fungir en lo espiritual. Y eso lo vamos a ver ahorita en el diálogo que tiene el Señor Jesús con el enemigo, el tentador. Entonces, dice aquí, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, el enemigo va a venir a decirte eso. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no haces esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te vas a evangelizar a tal parte? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces tal cosa? Y ya vamos a ver por qué les estoy diciendo yo esto. Dice aquí, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren pues, ¿las piedras son naturales o son espirituales? Ahí, en lo que están hablando aquí. ¿Perdón? Naturales, muy bien. ¿Y el pan es natural? Natural. Ahorita van a ver por qué. Di que estas piedras se conviertan en pan. Natural a natural, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús responde, verso 4, pero él respondiendo dijo, escrito está. Entonces el evangelista debe conocer puntualmente la palabra de Dios. Amén. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí la cosa cambia. Porque miren pues, el Señor dice, no solo de pan, natural, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, espiritual. Amén. El enemigo quiere o tiene más bien un evangelismo también, pero que va de lo natural a lo natural. Si pudiéramos entonces entender con ejemplo qué es lo que está hablando el enemigo aquí, es dile a estas piedras que se conviertan en esto, porque el pan es comida, pero el pan necesita esto para comprarlo, ¿verdad? Entonces, muchos evangelistas se han convertido a ese evangelio. Muchos evangelistas, ustedes han oído de la doctrina de la prosperidad, ¿o no? ¿Sí saben qué es la doctrina de la prosperidad? Algunos sí, algunos no. ¿Quiénes saben? A ver, levanten su mano. 1, 2. ¿Y los demás? 3. Los demás no saben. Entonces les voy a explicar. La doctrina de la prosperidad es agarrar a Dios como un cajero automático. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque le dicen a usted, venga, haga un pacto con Dios. Dios ya hizo el pacto con usted. Usted no necesita estarle haciendo pactos con Dios. Usted necesita vivir en Dios, que no es lo mismo. Traiga 100 quetzales que el Señor le va a dar 1000. Deme su casa y el Señor le va a dar 10. Deme su reloj y el Señor le va a dar un Rolex. Si tú no tienes riqueza, entonces no eres próspero, no estás gozando de la gloria de Dios. Dios no vive de la riqueza humana. La gloria de Dios es eterna. No se hagan, dice la palabra, riquezas en esta tierra, sino en los cielos, donde ni la polía ni el orín corrompen. Amén. Entonces, la riqueza de Dios o la prosperidad de Dios no viene de lo que tú tengas, porque no puedes tener ni un centavo, pero la gloria de Dios está manifestando en ti. Amén. Entonces, eso es, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser la doctrina de la hipergracia. ¿Quién sabe cuál es la doctrina de la hipergracia? Levante su mano. 1. La doctrina de la hipergracia es pequen cuanto quieran, porque ya Dios pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es su doctrina. Mientras que el Señor nos manda a vivir en continuo arrepentimiento. Falsa doctrina. Entonces, siguiendo adelante, que no es el punto, dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre. No vivirá el hombre por palabras solamente humanas, sino que vive por la palabra de Dios. Amén.
Entonces, el evangelista tiene que entender que las palabras que salgan de su boca no tienen que ser sus palabras humanas las que van a cambiar el corazón, sino que el Espíritu Santo es el que va a entrar en ellos y va a hacer una conversión, va a haber un cambio. Pero si el humano mete sus manitas, entonces tarde o temprano esa conversión va a fallar, porque está contaminada. Pero cuando Dios toca algo y lo transforma, lo hace perfecto. Amén. Verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ya se dieron cuenta que el enemigo conoce la Biblia, pero la usa para su propio evangelio. Amén. Dice, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y eso es cierto, la Biblia lo dice. Pero la respuesta del Señor Jesús es lo tremendo, porque dice en el verso 7, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces miren pues, este versículo que dice, lánzate abajo, esta palabra que está aquí, lo podríamos poner como, envíate a ti mismo. Sal y hazlo por tus fuerzas. Anda, métete a tal parte. Lo voy a poner en un ejemplo gráfico. Está un hombre que dice que Dios le habló y que se fuera a meter al gahito, por ejemplo, a predicar. El gahito allá adentro es como un abismo de oscuridad y de muerte, porque ahí se mueve droga, se mueve dinero, se mueven personas, se mueven drogadicciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estoy poniendo un ejemplo, o vamos a hablar de la limonada, pues. Lugares que sabemos que son cardíacos, ¿sí o no? Son zonas rojas. Eso quiere decir, aquí cuando dice lánzate abajo es ponte en peligro, pues. Porque eso lo están diciendo, lánzate abajo es tírate al vacío por tus propias fuerzas. Entonces el Señor Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Si Dios no te ha enviado, no te metas donde no te llaman, porque no llevas la cobertura de Dios. Miren pues, está Pablo. Pablo iba para Asia. Ahorita, solo voy a decir esto y te doy. Pablo iba hacia Asia y el Espíritu Santo no se lo permite. ¿Por qué? Porque no se tenía que meter donde no correspondía en el momento inadecuado. Amén. Amén. Tal vez para apoyarte, Jonathan, dice Hechos capítulo 19, verso 11, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Santo Padre, ¿se dan cuenta? No tentarás al Señor tu Dios. Eso es una cosa gráfica en la Biblia que podemos entender. Entonces, gracias, Jorgito. Verso 8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ay, qué tremendo. Porque muchos evangelistas cayeron en ese problema, que fueron llevados a muchas naciones, pero se postraron ante el enemigo. Ahí estábamos oyendo lo que el pastor nos contaba, ¿verdad? Sobre aquel hombre que creció inmensamente en las iglesias, pero se acostaba con todas las secretarias. Imagínense ustedes. Hay evangelistas que crecieron en gloria
y ahora se van a hacer plata. Hay evangelistas que hacen barbaridades. No estoy diciendo que todos, pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando sale un evangelista y se descubre de esa manera en el mundo, no solamente lo señalan a él, sino que nos señalan a todos. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos preparemos, primeramente espiritualmente, para entender cuál es nuestro trabajo, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que Dios nos está pidiendo, cómo lo debemos de hacer, porque todo lo que hacemos debe dar gloria al hombre, no, a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender cuál es nuestro trabajo. Entonces, no nos debemos postrar con el enemigo. Porque miren pues, Elías fue un poderosísimo evangelista del Antiguo Testamento. Tan así que hizo descender el fuego, paró la lluvia. Miren qué tremendo, porque podríamos ver esa figura como el evangelista que para una lluvia que está contaminada, porque la lluvia es agua, figura de la palabra. Entonces él para la lluvia, para la falsa doctrina que Jezabel y Acab le estaban entregando al pueblo para desviarlos a los ídolos mudos. Hace descender el fuego del Espíritu entonces sobre aquel lugar, sobre el monte Carmelo, y luego de eso cae un torrente que limpia toda la tierra, si lo pudiéramos ver de esa manera. Entonces el evangelista debe ser poderoso, entendiendo que es por Dios que hace las cosas. ¿Qué le dicen a Elías después de que Jezabel le manda a decir que lo va a matar? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. ¿Por qué? Porque aquel hombre, a pesar de que había sido un hombre poderoso que se había tronado a los profetas de Baal, entró contaminación a su corazón y sintió que el enemigo lo quería matar y se fue a meter a una cueva. Dios no lo había mandado ahí. Dios le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, cuando un evangelista pierde su cauce, el Señor tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amén. Ante los Baales, que conste. Entonces, por eso es que aquí nosotros no nos podemos arrodillar delante del enemigo, no podemos caer en el evangelismo del enemigo, pues. Entonces, Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, esta es la respuesta que Jesús le da a Satanás cuando le pide que se postre: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Balaam se le olvidó a quién servía. Balaam se quiso postrar delante de Balac, quien lo había mandado a llamar para que profetizara maldición sobre Israel. Eso lo dice la Biblia. Amén. Entonces, nosotros servimos a Dios y lo adoramos a Él. Si empezamos nosotros a cambiar el evangelismo que Cristo nos entregó, entonces estamos empezando a adorar a quien no debemos. No podemos meterle entonces palabras humanas a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros hacemos esto, mire lo que pasa. El diablo entonces le dijo, entonces el diablo le dejó. Y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. Entonces, si nosotros nos apartamos de la tentación del enemigo y salimos vencedores, el Señor va a enviar a sus ángeles a respondernos lo que le estamos pidiendo. ¿Cuál es la figura de esto? Daniel. Daniel hizo un ayuno, otra vez el ayuno, para apartarse de lo que le estaban dando en el reino de Babilonia. Y entonces, cuando él hizo un ayuno, orando al Señor por 21 días, se había apartado él de todo eso. Y entonces viene el ángel y le habla y le dice: desde el momento en que tú dispusiste humillarte delante del Señor para poder entender
la respuesta te había sido dada. ¿Delante de quién? De Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Ahora vamos a ver el cumplimiento del evangelista perfecto que fue anunciado. ¿Quién será él? Digo yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es? ¿Quién? Cristo, muy bien. Llegó a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire pues, primero, el evangelista es ungido con el Espíritu de Dios. Aquí lo dice, el Espíritu del Señor está sobre aquel. Sobre mí, dice, ¿verdad? Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Es decir, que los que no tienen la palabra de Dios o no la han reconocido son pobres. Pero no estamos hablando de plata, estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando de la paupérrimidad que hay en el corazón de la gente. Paupérrimo quiere decir desgraciado, que no tiene gracia. ¿Sí? Entonces, libertad, dice para proclamar libertad a los cautivos. El evangelista entonces tiene que proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos. ¿Se acuerdan ustedes lo que sucede con Saulo? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Con quién se encontró él? Con el Señor Jesús, muy bien. ¿Y qué sucede con él cuando ora Ananías por él? Sí, pero ¿qué cae de sus ojos? Las escamas. Entonces el evangelista está mandado a abrirle los ojos a los ciegos, sean naturales o espirituales, para poner en libertad. Primero proclamó libertad. Ahora, ¿qué dice? Para poner, eso es acción, verbo, movimiento, ¿sí? Entonces tiene que llevar libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Miren qué tremendo. Entonces, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos estaban viéndolo, ¿verdad? Y dice, y todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora bien, sinagoga, figura de, pero contéstenme, hermanos, del templo, ¿verdad? Gloria a Dios, una estrellita para la hermana. La iglesia. El evangelismo entonces no solamente se da en la calle, sino que se da en la iglesia. Amén. Les voy a recordar algo. Todos los que estamos en la iglesia estamos siendo curados por el Señor. Todos tenemos cosas que tenemos mal. Amén. No somos perfectos todavía, llegará el tiempo, pero todavía no. Mientras tanto, dentro de la casa de Dios también necesitamos hacer evangelismo. Necesitamos alcanzar a aquellos que se apartaron, necesitamos ayudar a aquellos que están peleando en sus matrimonios, necesitamos levantar a los jóvenes caídos, necesitamos enderezar el paso de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y le puedo mencionar un montón de cosas más. Aprendamos entonces el evangelismo de la casa también. Amén. Gloria a Dios. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, otro trabajo del evangelista es dar testimonio del cumplimiento de la palabra. Amén. Pero no se asuste, hombre. Está bonito esto. Miren pues, esto sabe que es el primer mensaje evangelístico del Señor Jesús. No es un gran mensaje. Solo leyó Isaías 61. ¿O no? ¿O en qué Isaías estará eso? Isaías 61, ¿no? No.
Busquémoslo. Micrófono, porfa. El que lo tenga, levante su manita y dígame, por favor. ¿Alguien lo tiene? Gloria a Dios, ahí está la hermana. Te ganaron. Gloria a Dios. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí estamos en el Nuevo Testamento y el Señor Jesús dice, aquí se cumplió. Porque de quien hablaba el profeta Isaías era del Cristo que habría de venir. Amén. Mateo 4:12 dice, Padre Santo, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, primero, el evangelista, dice Jesucristo, fue a la tierra de Neftalí, ¿verdad? Y dice que en esta región ellos vieron, primero estaban asentados en ¿qué? Tinieblas, ¿sí? Pero vieron, ¿qué dice ahí? Una gran luz, la luz de Cristo. Porque ellos vivían en región de sombra y de muerte. Entonces, el evangelista cuando llega a un lugar que está sentado en tinieblas, ¿qué tiene que hacer? Según lo que dice aquí. Predicar, sí. Llevar la luz. ¿A quién predicamos nosotros? A Cristo, ¿verdad? Nuestro evangelismo tiene que ser cristocéntrico. Amén. Cuando nuestro evangelismo es cristocéntrico, entonces nosotros predicamos de la luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. ¿Qué dice Juan 1 acerca de la luz? Que el Cristo o el Verbo era la luz, ¿verdad? Y que la luz era la vida de los hombres. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a una región que viven en sombra de muerte, nosotros llevamos la vida con nosotros. Llevamos a Cristo, predicamos vida en lugar de muerte, en el lugar a donde vayamos. Si el Señor te envía entonces al Gaito, te envía a la cárcel, te envía al preventivo, te envía donde te envíe, tú tienes que hablar vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir. Una cosa es predicar y otra es decir. Eso nos habla de dos ámbitos del evangelismo. Una, donde estoy en las plazas predicando, hablando, lanzando palabra y todo esto. Pero la otra parte es decir, platicar, hablar. Cuando yo me topo con una persona, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Mire, fíjese que me está pasando esto. Mire pues, pero el Señor dice tal y tal cosa. El Señor tiene planes de bien y no de destrucción para su vida. Mire pues, yo sé que tal vez está difícil la cosa, pero mire, el Señor tiene algo bueno para usted. Si usted le entrega su corazón al Señor y uno comienza a hablar y hablar y hablar, no es predicar, porque predicar aquí lo está poniendo como estoy yo acá arriba predicándoles a ustedes o enseñándoles. Es como cuando vamos a un bus y estamos hablando en general. Está como que yo me fuera a la plaza, al mercado y estoy hablando en general. Pero a decir es
decir, no gritar, ¿va? Sino que hablar, es una comunicación. Entonces dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tengo 7 minutos, digo yo. G3340 es la palabra metaneo, que es la palabra arrepentimiento. Esta viene de la G3326 y la G3539. Pensar diferente o después reconsiderar, moralmente sentir compunción, arrepentirse. Mi pregunta es, para ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? Alguien que se anime a decirme antes de que pasemos adelante. Gloria a Dios. Para mí es que la confesión de pecados. Confesión de pecados, muy bien. ¿Alguien más? La hermana Carol Antún, por favor. Hermano, yo lo veo del punto de que arrepentimiento es darse cuenta o reconocer de que uno no ha estado caminando de la manera correcta y uno quiere cambiar esa forma de vivir, dejar el pasado y empezar cosas nuevas, arrepentirse de lo malo que uno ha hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. En relación a lo que decía mi hermana Carolina Antún, nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo las cosas mal cuando alguien nos presenta el bien. Amén. Porque de lo contrario, seguimos en el mismo error, seguimos pecando y no tenemos ese chance, esa oportunidad de arrepentirnos y encarrilar nuestros pasos al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo reconocemos un billete falso de un verdadero si no los conocemos, verdad? ¿Alguien más? El hermano Luis, por favor. La palabra arrepentimiento pues viene de la palabra griega metanoia, si no estoy mal, y quiere decir cambio de mente, o sea, ya no arrepentirse de las cosas que uno hizo en el pasado y enmendarlas y caminar con el Señor y hacer las cosas como a la luz de la palabra, ¿verdad? Ajá, eso pues lo entiendo de esa manera. Muy bien. Bueno, entonces, mucha gente, y lo voy a poner en general, que conste, no estoy hablando, si usted se siente aludido, no estoy hablando de usted. Mucha gente cree que el llorar, postrarse, es arrepentimiento. Mucha gente. Y es parte de, pero no es eso el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo siguiente. Yo voy caminando para acá, pero veo que está mal hacia donde voy y me cambio de dirección. La hermana Carol decía, y la mayoría decían ustedes, ¿verdad? Arrepentirse es cambiar, pensar en cambiar, pero no solamente es pensar en cambiar, es cambiar y decir, yo ya no vuelvo a hacer esto y tengo que pelear, como decía la hermana, y vamos a ver, vamos a ampliar un poquito esto. Diccionario Definitions dice, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Entonces, el arrepentimiento abarca varias áreas, porque aquí dice que ha hecho, primero son los hechos. Nosotros nos arrepentimos de robar, de matar, de destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho, yo me tengo que arrepentir muchas veces de las cosas que dije en contra de una persona o que me dijeron o dejado de hacer. Hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer y a nosotros no nos causa arrepentimiento. Por ejemplo, alguien que está siendo llamado como ministro y dejó de hacer lo que Dios le pidió, porque pone excusas cualquiera que sea, y entonces él dice, no, sí, es que lo que pasa es que yo no puedo, porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá, y todo el tiempo vive en esas excusas. Y él dice, no, yo ya me arrepentí, pero sigue en la misma. Entonces no hay un arrepentimiento. Es como la persona que dice que por ejemplo era adúltero, ¿verdad? Pero sigue adulterando. Que estaba metido en ¿cómo se llama esto? Vamos a ver, el adulterio y el otro ¿qué es? Fornicación. Y sigue fornicando, está en la iglesia, no, es que yo me arrepentí, y viene a orar todo el tiempo está orando y orando aquí,
pero sigue en el mismo patrón. Ahí no hay arrepentimiento. Entonces, ¿de qué sirven las lágrimas? ¿De qué sirve venirse a postrarse? Si no hay cambio. Si no hay cambio, entonces no hay arrepentimiento. Entonces, dice, vamos a seguir adelante con esto. Arrepentirse es un acto no, pero es que no leí el otro pedacito, ¿verdad? Vamos a ver, dice, dicho o dejar de hacer, quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente, es decir, deja de seguir haciendo lo mismo con un determinado compromiso. Arrepentirse es un acto espontáneo que debe surgir de la comprensión legítima de los errores. Tenemos que entender cuáles son nuestros errores para salir de ellos. Y lo estoy diciendo aquí porque es importante, porque nosotros le tenemos que exponer esto a quienes evangelizamos. Amén. Dice, aunque esto no significa que no vuelvan a cometerse, a grandes rasgos puede distinguirse entre faltas involuntarias y voluntarias, siendo estas últimas las más fáciles de evitar, las voluntarias. Pero las involuntarias son las difíciles, porque las seguimos haciendo y no nos damos ni cuenta, porque o no tenemos el entendimiento o no sabemos que las estamos haciendo. Ciertos trastornos psicológicos llevan a las personas a cometer actos de variada gravedad que perjudican a terceros sin realmente desearlo o en algunos casos sin ser conscientes de ellos. Entonces, esto está hablando de los trastornos que son enfermedades, pero espiritualmente también estamos enfermos y tenemos que sacarnos esas enfermedades del corazón para que podamos entrar en el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento que debemos pregonar y predicar y poner en práctica. Y por causa del tiempo, como dijo Jorgito, me quedo aquí porque exactamente tengo mis 30 minutos. Entonces, nos vamos, la otra semana vamos a comenzar desde Mateo 4:18. Apúntanlo por favor y me recuerdan la otra semana. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Dios de la gloria, hoy te pedimos, Señor, que esto que hemos aprendido el día de hoy lo podamos poner en práctica, Padre, a donde quiera que vayamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior.